en adelante. Cuando lo tienen, me dicen todos amén. ¿Sí? Si pudieran activar sus cámaras, sería bueno, no los veo, para ver si estamos todos atentos. Gracias, gracias. Muy bien, yo voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista y todo el capítulo 6. Dice, no nos hagamos... Hermano, un ratito, ¿qué capítulo? ¿Del 6 a cuánto? Gálatas capítulo 5, versículo 26. Y todo el capítulo 6. Ya, gracias. Ya, entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es engañado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la fe, a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, y al Israel Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, chicos, miren, realmente ya estamos en la parte final y aquí ya Pablo está enseñando a los hermanos de Gálatas ya algunas verdades ya más bíblicas y sobre todo algunas advertencias, ¿sí? Ya en los capítulos anteriores, Pablo estaba hablando de permanecer firme en quienes en la verdad que habían creído, ¿no? Que es el verdadero evangelio, que era Cristo, ¿sí? Capítulos anteriores hablaba acerca de la doctrina de la ley y de la doctrina de la gracia. Así es que ahora empieza a dar algunas advertencias ya para terminar y dar algunas indicaciones. Y una de esas indicaciones es acerca de las relaciones que hay entre los hermanos creyentes. ¿Sí? Así es que yo le he dividido
Espero que la diapositiva funcione. Ya, muy bien. Entonces, habla acerca de relaciones cristianas. Y comenzamos desde el versículo 5 al 26. Y ahí Pablo habla 3 puntos. En este caso voy a mencionar 2. Dice, ¿cómo no deben tratarse entre sí los cristianos? Y cómo deben tratarse entre sí los que son creyentes. Y bueno, Pablo ya está dando una advertencia y dice, miren, Gálatas 5:26 nos está diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, Pablo dice que deben dejar de lado toda vanidad, ¿sí? Deben dejar de lado el ocasionar que otra persona se irrite por, por ciertas cosas que realmente no valen la pena, ¿no? Y también dice que deben dejar de envidiarse. Yo había hecho un comentario, dice que las relaciones cristianas no están gobernadas por la rivalidad. A veces Pablo había notado que los gálatas tenían mucha rivalidad entre sí. Los falsos maestros traían esa rivalidad. Hacían creer que Pablo era un líder que ocasionaba conflictos, ¿sí? Y lo único que hacía era dividir la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo realmente que no debe ser de esa manera la actitud de un verdadero creyente. Y las instrucciones que da es que dice, dejen a un lado toda vanidad, ¿sí? Dejen de irritarse unos a otros por, eh, eh, no sé, pensamientos diferentes, ¿sí? Dejen de envidiarse unos a otros, ¿sí? La actitud correcta hacia otras personas no es soy mejor que tú o eres mejor que yo, ¿sí? O estoy resentido porque, bueno, tú de alguna manera veo que Dios te bendice más a ti y no a mí, sino que nuestra actitud debe ser un verdadero creyente que diga, ¿no? Oye, tú eres una persona que vale porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Y sobre todo porque nos une Cristo, ¿no? Cristo murió por ti. Por tanto, dice que es un privilegio y un placer el poder servir. Esa es la relación que debe existir entre nosotros como creyentes. El trato, el servicio, ¿sí? Entonces Pablo empieza a hacer hincapié acá acerca de cómo debe ser la relación entre los hermanos en Cristo. ¿No, chicos? Ahora, Pablo también dice cómo debe tratarse entre sí, ¿sí? Ya hemos hablado de cómo no deben tratarse. Entonces ahora vamos a ver cómo sí deben tratarse. Y Gálatas 6, del 2 al 5, Pablo empieza a decir que deben ayudarse unos a otros a llevar sus cargas. Esas cargas producen en un sentido el cumplimiento de la ley, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, miren, yo estaba analizando un poco y decía, ¿no? ¿Acaso Cristo no es suficiente? Porque la Biblia dice, venid a mí y tráigame sus cargas, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Pero acá dice, Pablo nos está diciendo que, sin embargo, debemos también llevar esas cargas entre hermanos. No es solamente Cristo, sino también entre hermanos. Porque hay otro tipo de cargas que necesitamos de alguna manera llevarlas con otras personas, maduras en la fe. ¿Sí? Una de esas cargas, por ejemplo, no sé, puede ser tu carga emocional. Te sientes quizás muy solo y necesitas conversar con una hermana o un hermano. Obviamente uno sabe en nuestro corazón que Cristo está entre nosotros, aun cuando no le veamos. Nuestro corazón y nuestra fe nos lleva a pensar que sí está, pero el Señor entiende eso, pero también necesitamos, dice, el apoyo del uno al otro. Entonces, por eso Pablo está haciendo hincapié en el versículo 2, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y, y, y así se cumpla la ley de Cristo. Pero ¿qué tipo de ley? ¿Alguien sabe qué tipo de ley es la que debemos cumplir? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con la ley? ¿A qué tipo de ley cumplimos cuando llevamos las cargas los unos a los otros? ¿Alguien tiene una idea? Servicio, hermana, hermano. Ya, una ley de servicio, sí, también, muy bien. ¿Qué otro tipo de ley? ¿O qué ley nos estará refiriendo más, aparte de ese servicio?
como a ti mismo. ¿Perdón? Se te escucha entrecortado, Christopher. Digo, tiene que ver con la segunda, sí, mi internet está mal. Tiene que ver con la segunda ley mencionada por Jesucristo. Me refiero a parte de la primera, amar a Dios, fuerza, corazón, mente y alma. Y la segunda es amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, muy bien, así es. Cuando nosotros nos ayudamos a llevar las cargas, se está refiriendo al tema del amor entre cristianos. Gálatas 5:14, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 5:14. Yo, hermano. A ver, léelo, hija. Dice, porque toda la ley en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Entonces, ahí está dada la respuesta, ¿verdad? La ley se cumple cuando tú amas a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Sí? Si tú te ayudas a ti mismo a llevar tu carga en Cristo, o sea, tú mismo te miras y dices, Señor, yo recurro a ti porque sé que en ti puedo descansar, entonces significa de que hay un amor que viene de Cristo y tú estás convencido, tienes esa convicción que el Señor ha reposado, tú has reposado en ti esa carga y Cristo lo ha sostenido. Entonces, como tú ya no llevas esa carga, hay otro hermano que sí la tiene, ¿sí? Tú haces a un lado tu carga, por amor a ese hermano, porque quieres ayudar, como dice Danielito, quiere servir, entonces yo te sirvo desinteresadamente, te ayudo, y eso tiene que ver con el amor, como dijo Cristo, ¿sí? Solo de esta manera nosotros cumplimos ese mandato, esa ley. ¿Sí, chicos? ¿Qué dice Juan 13:34? ¿Alguien lo puede leer? Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Qué nos dice Juan? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Amén, hermano. Sí, a ver. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Ahí está. A eso se refería Pablo. Que nos amemos unos a otros porque ya Jesús lo ha hecho. Si Él lo ha hecho, si Él ha cargado esos pecados, es porque nos ha amado. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos nosotros como creyentes? Nos está diciendo Pablo, pues ayudándonos unos a otros para así cumplir la ley, y esa ley es el amor. ¿Sí? El versículo 3 del capítulo 6 dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra forma de ver las relaciones cristianas o como iglesia es que nosotros no debemos compararnos nunca con algún otro hermano. No debe existir comparaciones. ¿Sí? Eh, no debemos, no sé, algunos dicen, no, envidia sana. No, no existe eso en el Señor, esos términos de envidia sana. Eso no es bíblico. Te envidio sanamente, dicen, ¿no? Porque tú tienes cosas que yo no tengo y empezamos a compararnos, ¿no? Él es así y tú no. Él viene al estudio y tú no vienes, ¿no? Él sí es líder y tú no. Entonces, ahí ya empezamos de alguna manera, a romper relaciones. Pero Pablo está diciendo, no deben ustedes compararse de esa manera, ¿sí? Porque si alguno se cree ser algo, pues realmente dice, no eres nada, ¿sí? Entonces nos engañamos nosotros mismos. Otra forma de cómo deben tratarse entre sí es que debemos, dice en el versículo 4 y 5, es examinando nuestra propia conducta. ¿Cómo está tu conducta en el Señor? ¿Sí?
Si tu conducta está bien, pues qué bueno, dice, ¿no? Pero no debes estar comparándola con nadie. Al contrario, dice que tú debes ser de apoyo a esa persona, sin criticarla. Pero Pablo también da una advertencia, dice, y que cada uno es responsable de su propio, cada uno, por la carga que cada uno lleva, tiene su propia responsabilidad. Voy a leerlo, 4 y 5, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que nos está diciendo de aquí es que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos, pero no somos responsables de la carga que está llevando. Solamente somos responsables de ayudarle en el amor, no cómo sobrellevar esa carga. Por ejemplo, una persona que es mitómana, ¿no? Que le gusta mucho mentir. Nosotros podemos ayudarle a que cambie un poco su manera de hablar y de no estar todo el tiempo pues mintiendo. Podemos leerle versículos bíblicos, podemos orar por esa persona, pero si esas mentiras han ocasionado problemas o ha ocasionado rupturas con alguien o ha ocasionado problemas mayores, pues esos problemas mayores, dicen, no son nuestras responsabilidades. Y son las responsabilidades de aquellas personas que tomaron ese tipo de decisión por alguna razón, ¿no? Que fue el de mentir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me entendieron esa parte? Si no, busco otro ejemplo. ¿Sí me entendieron? Dice, examinando nuestra propia conducta sin compararla con nadie y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Significa que el pecado que tú has tenido, que a lo cual se llama carga, no es responsabilidad de nosotros las consecuencias de ese pecado. Nosotros solamente somos responsables de la persona de ayudarle, de encaminarle a que salga del pecado. Pero las consecuencias del pecado, dice, la responsabilidad es personal. A eso me estoy refiriendo, en otras palabras. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que todos están de acuerdo. Muy bien, entonces esas son las instrucciones que da Pablo acerca de las relaciones que deben haber entre los creyentes. Ya Pablo está explicando a los hermanos de Gálatas estas instrucciones, ¿sí? Para que ellos lo puedan tener presente. A ver, vamos a ver si funciona esto. Ahora, Pablo también habla acerca del ministerio cristiano. También da instrucciones acerca del ministerio cristiano. ¿Cómo debe ser el ministerio cristiano? ¿Sí? Y resalta algo muy, muy interesante y que muchas veces hay controversia con muchas iglesias o muchos creyentes incluso que a veces no entienden el tema del sostenimiento del ministro o del maestro, pastor, ¿no? Aquí Pablo, de versículos 6 al 7, está hablando acerca del ministerio cristiano y dice de que debe haber un sostenimiento para el maestro. ¿A quién están refiriéndose exactamente? La Biblia en todo el Nuevo Testamento se está refiriendo al pastor, al llamado del pastor. La iglesia debe sostener al pastor con sus diezmos u ofrendas. ¿Sí? Ahora el versículo 6 y 7 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Entonces, lo que está acá refiriendo realmente Pablo es que el que es enseñado en la palabra debe compartir todo lo bueno con quien le enseña. Eso le corresponde ayudar a sostener a su maestro.
¿sí? Lucas 10:7, ¿quién puede leer? Para fundamentarlo un poco más, he hecho unas referencias cruzadas, ¿sabes? Lucas 10:7. Pamela, ¿puedes leer Lucas 10, capítulo 7, capítulo 10, versículo 7? Lee, Pamelita, léelo. Ya, dice, Lucas 17, quédense en casa, en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. Interesante, ¿no? Él está diciendo, mira, donde tú vayas a trabajar para explicar de la palabra o hablar de la palabra, quédate ahí y recibe todo lo que esa familia te puede dar. Porque tú estás dedicando tu tiempo, sacrificando tus horas, ¿sí? Y lo que está diciendo también es que el enseñar la palabra es una dedicación, es un trabajo, no es fácil, ¿sí? Por lo tanto, quédate ahí y recibe todo lo que te puedan dar. Cuando se refiere al sostenimiento, no se está refiriendo acá al tema de un sueldo. Nosotros lo hemos convertido en tema de moneda, ¿no? Ah, sueldo es porque es plata, dinero. Bueno, esa es la manera contemporánea. Pero en la antigüedad se refería, por ejemplo, a lo que tenía que ver, por ejemplo, con la comida, con el lugar donde te puedas quedar, ¿sí? Por ejemplo, la casa, una cama, ¿sí? Vestimenta. Y eso es lo que existía en el tiempo de Jesús, ¿sí? Sin embargo, ahí está diciendo que deberían ser sostenidos esas personas. Primera de Corintios 9:11, ¿qué hora resalta? ¿Qué dice? Primera de Corintios 9:11, Dios, hermano. Sí, le dije a Daniel. Ah, ya. Ok, lo leo. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Ese es. Muy bien, aquí Pablo está diciendo, si hemos sembrado en ustedes cosas espirituales, o sea, la palabra de Dios, y luego hace una pregunta, ¿no? ¿Acaso será malo cosechar lo material? O sea, ¿será malo acaso que me den una ofrenda, o me den comida, o me den una casa, o me den un lugar donde quedarme? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que está explicando. Está diciendo que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Entonces Pablo aquí está explicando esto a los Gálatas. ¿Por qué les estará diciendo esto? Porque los falsos maestros estuvieron diciendo de que Pablo lo que buscaba era dinero. Pero Pablo no estaba buscando realmente dinero. Parece que aparentemente los falsos maestros estaban dando mal testimonio de Pablo. ¿Sí? Más todo lo contrario, lo que Pablo hace es enseñar y decir, mira, aún el que enseña la palabra es digno de ser, de darle una ofrenda, ¿no? Yo estoy hablando lo que la Biblia no está diciendo en ese capítulo 6, porque da a entender que Pablo está respondiendo a algo que de alguna manera le están haciendo ver, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces el ministerio cristiano tiene que ver con el sostenimiento de un pastor. El segundo punto es que también tiene que ver con la santidad del obrero o del creyente, dentro del ministerio y fuera de ella. Y él acá toma dos puntos, que dice el versículo 8, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué interesante, ¿no? Estaba hablando acerca de sostenimiento y ahora cambia acerca de siembra, ¿no? Ahora habla acerca de sembrar. Y menciona dos veces la palabra sembrar.
Entonces lo he dividido en dos. Sembrar para la naturaleza pecaminosa y sembrar para agradar al Espíritu. Sembrar para la naturaleza pecaminosa es complacerla, dice. Es animarla a tu carne. Es acariciarla en lugar de crucificarla. Romanos 13:14. ¿Qué dice Katy? Romanos 13:14. Y Evelyn, Efesios 4:22 al 32. Katy, Romanos 13:14 y Evelyn, Efesios 4:22 al 32. A ver, Katy, léelo. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Romanos 13:14. Sí. Ah, no, espera. No, me equivoqué. Espera. Un ratito. Yo tengo otra cosa acá. Sí. 13:14. Ya, si no vestidos del Señor Jesucristo y vino del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. ¿Alguien tiene otra versión de Romanos 13:14, aparte de la versión Reina Valera? ¿Alguien tiene otra versión NBI o...? Sí, A ver, ¿puedes leerlo, Daniel? sí, dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Entonces dice, sembrar para la naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa es? ¿Puede repetir la pregunta, hermano? Hacer los deseos, ¿verdad? Los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerda cuáles son esos deseos? Si ustedes retroceden al capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? La inmoralidad sexual, impurezas. El adulterio, fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades y una lista te da, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es cuando nosotros desde la raíz de nuestro ser lo acariciamos, lo animamos, ¿no? Y no lo hemos crucificado. Por eso yo puse un arbolito al costado, no sé si ustedes pueden notarlo. Miren cómo está la raíz. La raíz dice falta de cuidado, la preocupación, la dificultad y el pesar. Si todo eso no lo sometemos al Señor, ¿qué va a ocasionar después? Puede dar fruto de orgullo, de maldad, de odio, de codicia, de anarquismo, de egoísmo, de tristeza, de crueldad y de deshonestidad y etcétera. Y eso se transforma ¿en qué? En adulterio, fornicación, Calecita, inmundicia, ¿verdad? ¿quieres? Anda comiendo, yo tengo para ratos acá en mi clase. Caticita, ponle en silencio tu... Entonces, si ustedes se dan cuenta cuando nosotros no o complacemos nuestro cuerpo, nuestra carne, ocasionamos todas esas, ¿no? Efesios 4:22-32, ¿qué dice Evelyn? Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo como, con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen.
No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Muy bien. Sembrar para la naturaleza pecaminosa ocasiona ¿qué cosa? Hola. Sembrar para la naturaleza pecaminosa ¿qué ocasiona? Destrucción. Una destrucción, ¿verdad? Nos hace que de alguna manera no aptos para entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya, y Efesios nos está dando advertencias, ¿no? Despójate, dice, del viejo hombre y renuévate del nuevo. Quítate la vestidura vieja, ponte la nueva. ¿No? Interesantes esas comparaciones, ¿no? Y el versículo 26, la advertencia. No pequéis, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Interesante, ¿no? No dé pie al diablo. ¿Mm? Entonces, no debemos, dice, sembrar para la naturaleza pecaminosa. Más todo lo contrario, dice, deben sembrar para agradar al Espíritu. Eso es lo que Pablo está explicando. Siembren para agradar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí dice que el sembrar para el Espíritu Santo es tener una mente puesta en el Espíritu. Romanos 8:6. Voy a leerlo, a ver, Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Repite 2 veces ocuparse. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupamos el tiempo libre que tenemos? Si nosotros buscamos las cosas buenas de Dios, pues vamos a ocupar todo el tiempo necesario en las cosas buenas del Señor. El verdadero creyente, lo que está aquí diciéndonos Romanos, es que busca cada momento de su tiempo, momento libre que tiene, para tener esa íntima relación con Dios. Y es ahí donde uno siembra para agradar al Espíritu. Comparemos lo que dice Colosenses 3:1-2 con Filipenses 3:19. ¿Qué nos dice? A ver, les voy a dar un minutito, a ver. Ustedes comparen Colosenses 3:1-2 con Filipenses 3:19 y me dan una respuesta. ¿Qué nos dice, a ver, los dos versículos? ¿Qué nos quiere explicar, a ver, ahí, con respecto a sembrar para agradar al Espíritu?
¿Listo? A ver, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Qué nos dice? ¿En qué concluimos Colosenses 3:1-2 con Filipenses 3:19? ¿A qué podemos concluir? Este puede ser, no, ya. La diferencia entre una persona que vive una vida en Colosenses, no una vida santa, que hace las cosas que Dios establece y que trata de agradar a Dios, y una persona que menciona en Filipenses 3:19, que hace las cosas, pero hace las cosas mal, ¿no? O sea, su camino, su vida es que conduce a la destrucción, está mal, está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, esa puede ser la comparación. Muy bien, Evelyn. ¿Alguien más? Danielito, Christopher, Pamela, Katy. ¿Que guarde una relación, hermano? ¿Entre esos dos o una diferencia? A lo que tú puedas llegar, a una conclusión Ok. entre lo que hemos hablado. Bueno, ambos habla de lo terrenal y en uno de ellos habla que generamos esos, creemos no tener un Dios de nuestros propios deseos, ¿no? Dice. Y que nuestra mirada debe estar pues centralmente, si somos alguien, la santidad cristiana, ¿no? Nuestra mirada enfocada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Muy Eso bien, sería por el lado de la persona, ¿no? Que es, muy bien, y la otra muy bien, solamente, Danielito. la otra persona se enfoca, hermano, crea un Dios de sus propios deseos. Ya, excelente. ¿Alguien más? ¿Otra conclusión? Miren, chicos, muy bien, muy buenas respuestas. Ahí vemos a los dos tipos de siembras, ¿no? El que siembra pone la mirada siempre en las cosas de arriba, busca poner la mirada siempre en las cosas de Dios. Pero el que mira la parte terrenal, al final, ¿cuál es su fruto? Perdición y vergüenza, dice. Interesante, ¿no? Perdición y vergüenza. El que busca no agradar a Dios va a tener como resultado al final perdición y vergüenza. Eso es lo que está enseñando Pablo. De Gálatas a Efesios, casi lo mismo. Siembra para las cosas del cielo, no para las cosas del hombre, ¿no? Siembra para la naturaleza pecaminosa y vas a obtener perdición y pecado como resultado. Y ahí ustedes pueden ver el arbolito, ¿no? Si tú has sembrado pesar, falta de cuidado espiritual en tu vida, has sembrado mucha preocupación y otros hábitos malos, porque has puesto tu mirada en las cosas pues del mundo, como la codicia y todo, ¿qué vas a cosechar al final? Tu perdición, ¿cuál va a ser? Que vas a tener maldad, orgullo, crueldad, tristeza. Y todas estas cosas te llevan a una vergüenza. Vergüenza no para tu familia o para ti, sino vergüenza delante de Dios. Ojo, Dios no mira el pecado. ¿Sí? Dios da la espalda al pecado. Cuando Jesús estuvo en esa cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios quiso abandonar a su hijo. Su mirada siempre estuvo delante de él. Pero cuando el Señor cargó todos los pecados de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, el Señor tuvo que dar de espalda al pecado. Por eso hay la expresión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios es santo y por ser santo no puede contemplar el pecado.
Su justicia está delante de él. Por eso dice las escrituras en Mateo, que hubo un momento de silencio y todo se oscureció. Y la ira del Señor estuvo sobre Jesús. Por un momento nada más. Hasta que el Señor Jesús dijo, consumado es, y expiró. La palabra expirar estaba refiriendo a que Él mismo entregó su espíritu. Nadie lo mató. Él lo entregó por amor a nosotros. ¿Sí? Entonces, miren, chicos, el árbol. Si tú siembras para tu naturaleza pecaminosa, para los que están llevando este uno, tu yo, ahí está. El yo está sentado en el trono de tu vida, pero si es Cristo el que está sentado en el trono de tu vida, pues el árbol es diferente. Pues da fruto digno del Espíritu, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí? Eso dice debemos sembrar para agradar al Señor. Y para agradarlo debes poner la mirada en Dios, en las cosas que están en el cielo. Bien, pasemos al otro punto que Pablo está ya casi terminando de escribir, ¿sí? Y él dice, ahora, hacer el bien. Deben hacer el bien. Es una de las características de un creyente, el hacer el bien de los cristianos. Este debe ser, dice, sin cansancio, porque a su tiempo van a cegar, van a cosechar. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segundo Tesalonicenses 3:13, ¿qué dice? Vamos ahorita a usar mucha Biblia, así que necesitamos avanzar, chicos, ya para terminar. Segundo Tesalonicenses 3:13, a ver, Katy, Evelyn, Santiago 5:7 y Daniel, segundo de Pedro 1:1. Si está Christopher, no sé, Romanos 2:7. Cuando la Biblia nos habla de que debemos servir haciendo el bien, como por ahí dijo, creo, Danielito al comienzo, se trata de servicio, ¿no? Eso tiene que ver con el servicio cristiano, pero no un servicio cristiano pasivo, sino activo. El pasivo es el que a veces está ahí, mira lo que puede alguien necesitar, pero no lo hace, pero lo piensa. El activo es el que se manda, ¿no? El que dice, toma la iniciativa, ¿sí? Para ese servicio activo, dice, es una tarea muy exigente y también es una tarea muy cansadora. Muchas veces nos sentiremos tentados, dice, a aflojar, a descorazonarnos o incluso hasta abandonar. Ese servicio activo, chicos, es para el que trabaja en un ministerio. Todos los que están aquí, la mayoría está trabajando en un ministerio. Ayuda a hacer las publicidades, ayuda a hacer las ideas para los grupos, ayuda a hacer para las cosas de la célula. ¿Es agotador o no es agotador? Si tú trabajas a conciencia para el Señor y lo haces con todo el amor del mundo, llegas a un punto que te agotas. A un punto donde dices, chicos, reunión hoy día, ¿no? Y haces la reunión y dices, bueno, mire, yo estoy agotado, necesito que alguien se cargue de esto, de esto, de esto. ¿A quién no le ha pasado? Creo que a todos, ¿verdad? A todos nos pasa, chicos. Pero el Señor dice, debe ser sin cansancio. No se cansen, dice, porque al final va a haber, ¿qué cosa? Una linda cosecha. Vamos a cegar, dice. Según de Tesalonicenses 3:13, ¿qué nos dice? A ver, ¿a quién le encargué? No recuerdo. A mí, hermano, Léelo, por favor, hija. dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Muy bien, trabajar en un ministerio, Pablo está diciendo, es ser una persona constante y no debe cansarte, debe estar siempre animado. Los hermanos de Galacia ya se estaban cansando de permanecer en la gracia.
Pensaban de que las enseñanzas que Pablo les había enseñado no eran las verdaderas. Y se estaban desanimando porque muchos estaban abandonando la verdadera palabra del Señor. Y eso ocurre también muchas veces, chicos, en nuestra iglesia o en cualquier iglesia. A veces ves, wow, los chicos están creciendo y luego llega un punto donde, ay, los chicos no están creciendo y el líder se anima, el líder se desanima, los demás chicos de apoyo se animan, se desaniman, es un vaivén, como el yoyo, ¿no? A veces arriba, a veces abajo. Pero el Señor dice, no se desanimen. Y Pablo estaba diciendo eso, no se desanimen, hagan el bien. Y hacer el bien es predicar la palabra del Señor. Instar dentro y fuera de tiempo, dice. El hacer el bien es como la semilla. Si perseveramos en la siembra, entonces a su debido tiempo cosecharemos. Santiago 5:7, ¿qué dice? Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Dice, tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas, también nos está diciendo a nosotros. Hagan el bien, sean pacientes, no desmayen. En la actualidad nosotros debemos tener paciencia hasta que el Señor nos recoja. ¿Cuándo será eso? Hasta el día que el Señor diga, bueno, hasta acá vivió Antonio, ven a mi presencia. Hasta ese día yo debo morir feliz, contento. ¿Por qué? Porque hasta el final peleé la buena batalla. Hasta el final yo logré por lo menos esforzarme en mis limitaciones y el Señor sabe, intenté querer hacer el bien, predicando la palabra del Señor. ¿Sí? Hay que tener paciencia, porque al final va a haber frutos. Si nosotros sembramos la semilla de la paciencia y hacemos el bien siempre, oportunidad, dice, según si es que tiene oportunidad, hagamos bien a todos, dice, o sea, esa palabra todos incluye a los buenos y también incluye a los malos, por si acaso. Pero hay algo interesante, ¿sí? Acá dice, hagamos bien a todos y mayormente, o sea, más que eso, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Ahí sí, ahí nos agarró. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los creyentes. Los que comparten con nosotros una fe tan preciosa como la nuestra. Segunda de Pedro 1:1, ¿qué dice? ¿A quién le encargué? Yo, hermano. A ver, por favor, hijo. Segunda de Pedro 1:1. ¿sí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es una fe tan preciosa como la nuestra. Está hablando que en plural, ¿verdad? Hay muchos que han recibido esa fe. Tan preciosa como la nuestra, dice. A ellos nosotros debemos perseverar por hacer el bien. ¿Sí? A ellos debemos mostrar las obras, afirmándonos, debemos afirmarnos con ellos, ¿no? Es una de las características del verdadero cristiano. Y eso se evidencia, dice, de manera externa.
Romanos 2:7, ¿qué dice? Creo que Christopher le dije, no sé. ¿No está Cris? ¿O alguien que lo haya encontrado? Hermanos. A ver, Evelyn, por favor. Romanos 2:7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Muy bien. Vamos a alcanzar la gloria, la inmortalidad. ¿Quiénes? Los que practiquen las buenas obras de la fe. Esa es una evidencia de nuestra fe. El día que estemos en el juicio final, delante del trono del Señor, ese día van a decir, a ver, Danielito, ¿cuáles son tus evidencias? ¿No? Por ejemplo, y el Señor va a decir, estas son sus evidencias. Ha hecho el bien siempre a todo el mundo y en especial a las personas de la fe. ¿Y cómo hacemos el bien a las personas de la fe? Miren, a nuestra propia congregación, a los que son verdaderos creyentes, a ellos debemos siempre de estar pendientes para ayudar. No sé si usted ha percatado, pero la iglesia, muchos se preocupa por los hermanos que no tienen que comer. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia, chicos? Les da que comer, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? Les lleva pan, comida, una bolsa de víveres a todos, sea el que va o el que no va. Pero en especial, ¿a quién más le da? A los de la familia de la fe. Por amor a ellos es que el resto también recibe. No sé si se habrán dado cuenta, pero esas son una de las características de un creyente, de cómo hace el bien a los demás. ¿Sí, chicos? Y eso es lo que Pablo está enseñando en Gálatas. Hagan el bien si es que pueden, pero en especial a los que son de la familia de la fe. Y como cuarto punto y último, Pablo habla acerca de la esencia de la religión cristiana. Para terminar, él dice, miren, terminar con esto y les quiero decir algo. La esencia de la religión cristiana consiste en 3 puntos importantes. La religión cristiana ¿es externa o interna? ¿Es humana o es divina? ¿Qué marcas produce? Esas preguntas son las que podemos ver de manera indirecta, pero son las que Pablo da a entender. Y las respuestas son que la religión cristiana es una evidencia interna, no es externa. Nadie dice que no pueda evidenciarse, sí se puede evidenciar, pero todo comienza con la parte interna. Versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obliga a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todo tiene aquí que ver con algo externo, pero él dice que eso no tiene nada que ver. El cristianismo es una religión interior, interna, espiritual, que trata el corazón y no una religión de ceremonias externas, las cuales muchas veces es usada para impresionar a las personas. Eso es lo que Pablo está enseñando. La religión cristiana no es para dar una buena impresión o para ser aceptado por los demás. Y eso era lo que estaba ocurriendo con los Gálatas. Los falsos maestros enseñaban ¿para qué? Para impresionar. Y las personas que se circuncidaban porque querían agradar a las personas. Las formas externas carecen de valor. Y estas carecen si es que faltan las evidencias internas, o sea, las que producen dentro del corazón. Si no ha habido un cambio en tu vida interno, no has experimentado ese nuevo nacimiento, pues no vas a poder evidenciar nada externo. Romanos 2:29 dice, el verdadero judío
Lo es, dice, interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón, dice. No depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, dice. No por los hombres, sino por Dios. El mismo Pablo lo está enseñando también en Romanos. Les enseña a los romanos, si se dan cuenta. Ahora dice la evidencia de la religión cristiana es humana o divino. Es divino. ¿Por qué? Porque la religión cristiana es lo que Dios hace por nosotros y no por lo que nosotros podamos hacer para alcanzar a Dios. Eso era el problema de la circuncisión. Ellos decían, tienen que circuncidarse porque de esta manera ustedes pueden ganar la aprobación de Dios. Pero acá Pablo está advirtiendo que eso no es así. La circuncisión es una obra humana, porque los judaizantes creían que haciéndola y guardando la ley, el hombre se podía salvar. Interesante, ¿no? Otro punto es que la religión cristiana tiene que ver con la cruz de Cristo. Esa cruz, dice, perturba al mundo y lo incita a perseguir a quienes lo predican. Chicos, nosotros vamos a ser perseguidos. No como en el tiempo de Cristo, no nos van a matar, nos van a poner con el cristal boca abajo, una hoguera, nos van a prender o nos van a cortar, nos van a decapitar, ¿no? No, tiene que ver con una persecución de que la gente nos va a rechazar, nadie va a querer oírnos, nadie va a querer ser nuestros amigos por ser creyentes. Incluso va a haber tanta persecución que cuando tú estás en tu trabajo no vas a querer decir cristiano. Y muchos quizás esconden la Biblia a la hora de ir a la iglesia para que nadie les vea y sepan que son creyentes, porque no quieren tener que le hagan bullying o que se burlen de esa persona, ¿no? Eso es lo que está enseñando Pablo en el versículo 2 en adelante. Y para terminar, Pablo está diciendo que el verdadero creyente, o sea, la religión verdadera, o sea, la religión cristiana verdadera, produce marcas en el creyente. Una de esas marcas es que por la cruz de Cristo el creyente ha muerto para el mundo. Una de las marcas de un verdadero creyente es que ya no vive conforme el mundo vive. Tú pregúntate, ¿estás viviendo como vive el mundo? Aún hay cosas que tienes que vienen del mundo. Si tu respuesta es sí, pues tienes que dejar eso, tienes que crucificarlo. ¿Por qué? Porque la verdadera marca dice que produce en el cristiano un nuevo nacimiento. Versículo 15 lo dice. A través de Cristo se produce un nuevo nacimiento. Es una evidencia que una persona ha nacido de nuevo. Y para terminar, Pablo dice, ¿y saben qué? El verdadero creyente lleva las marcas del Señor Jesucristo. Es decir, lleva las señales de lo que ha sufrido en unión con Jesús. Pregúntate tú, ¿cuánto has sufrido por mantenerte hasta ahora en Cristo? ¿Tienes esas marcas? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has abandonado en aquella cruz todo tu pecado y la cargas esa cruz? Como dice su palabra, no, venid a mí, tome su cruz y sígame. ¿Has crucificado al mundo en la cruz? Son tres preguntas que Pablo está diciéndonos, ¿no? Entonces, muchachos, en resumen, Gálatas nos está enseñando que solamente es suficiente venir al Señor por gracia. Tenemos un regalo inmerecido, ¿sí? Que no merecíamos por causa de nuestros pecados, ¿sí? Más todo lo contrario, por nuestro pecado merecíamos morir, dice en esa cruz. Pero Jesús hizo
pecado por nosotros. Y por gracia somos salvos, dice. Y esto no viene de ti ni de mí, sino que viene de Cristo Jesús. ¿Sí? Y no necesitamos nada más que hacer. No necesitas circuncidarte, no necesitas hacer algún ritual para que tú puedas agradar a Dios. Solo necesitamos creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o duda? Esto ha sido la última lección. Se acabó Gálatas capítulo 6. De aquí haremos un nuevo curso. Estoy a la espera de ver el nombre del curso que se va a llevar. Y va a ser todos los viernes igual a partir de las 8. ¿Sí? Entonces, yo les estaré avisando con Daniel cuándo se va a dictar. Creo que va a ser la primera semana de febrero o la segunda. Bueno, no estoy todavía por ver, pero se va a llevar por este medio. Ya lo va a dictar, creo, Fiorella. Estoy esperando a Fiorella si lo va a hacer o no. Me va a confirmar, me dijo. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que hayan aprendido ustedes este curso. He intentado hacerlo lo más sencillo que se pueda. Y espero que ustedes pues podamos a releer el libro, aprenderlo, analizarlo y reflexionar, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y muchachos? Bien. ¿Tienen alguna pregunta aparte de lo que ya he hablado? ¿No? ¿Quedó es suficiente? Entonces, muy bien, chicos. Vamos a despedirnos con una oración. Sí, les agradezco mucho por su tiempo y espero pues que puedan volver a repasar el libro. Les invito a que siempre lo estén leyendo y no desmayen. ¿Ya, chicos? Vamos ahora para despedirnos. Despidámonos en oración. Padre, gracias Señor por tus enseñanzas, gracias por